Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer el análisis del triunfo de la selección con mucho sufrimiento ante San Vicente y las Granadinas por Liga de Naciones. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar como siempre lo hacemos analizando la alineación de la selección. El Salvador mantuvo el esquema que ya todos imaginábamos, el que David Dóniga ha impuesto prácticamente desde el día 1, pero tenía algunas leves modificaciones respecto a lo que vimos en la anterior fecha. Mario González se mantuvo en portería, la línea de 3, Jorge Cruz, Rudy Clavel y Julio Cibrián. Realmente es una línea de 3 muy típica de David Dóniga, no lo habíamos visto en anterior fecha FIFA porque Rudy Clavel estaba lesionado. Esto generó la modificación en que entró Adán Clímaco, Julio Cibrián fue líbero. Bueno, ahora ya volvió a lo que conocía. Me tomó un poco de sorpresa porque Rudy Clavel apenas tenía un juego y no fue completo, ya sabemos por qué razón, con Club Deportivo FAS. Desde que regresó de la lesión me refiero, entonces tenía muy pocos minutos. Supongo que también vio la oportunidad David Dóniga que, bueno, ya regresaste, ya estás para jugar y encima vienes descansado porque no disputaste el primer partido. Me parece bien tener un jugador fresco, aparte que ya conoce mi idea perfectamente y lo tengo como el líbero que yo he tratado de proponer desde mi primer encuentro contra Inter de Miami. O sea, creo que hay lógica respecto a eso, aunque insisto, me sorprendió porque no sé si Rudy está totalmente bien, pero el profe le tiene la confianza en ese sentido. Los carriles fueron para Tereso Benítez y Alexander Larín. Me sorprendió mucho lo de Alexander Larín, entendiendo que íbamos a enfrentar a una selección con mucha transición rápida. Entiendo que el cacho y su recurso a balón parado pues realmente es un aspecto que no tiene otro jugador en la convocatoria de esta manera y muy pocos en El Salvador. De hecho, pueden compararse a lo que produce el Cacho Larín desde el balón parado, pero realmente creía que era un juego más para Nelson Blanco. Ya digo, por el tema de transiciones, al final el Cacho tampoco es que haya tenido demasiado trabajo, sobre todo en la primera parte. En la segunda sí hubo un poquito más sobre el sector izquierdo. En el centro del campo, Cristian Martínez y Melvin Cartagena se mantuvieron en el doble pivote, pero la variante fue que Darwin Serén apareció por delante. Me parece que por un tema de experiencia y porque viene siendo de los mejores mediocampistas en este último semestre del Salvador, aparte que ha cargado con el peso ofensivo de Águila al momento de darle mayor volumen a ras de piso. Supongo que eso también decantó a Dóniga para tenerlo en vez de Brian Landaverde o Jairo Enríquez como titular. Y luego la dupla que me imagino la mayoría esperábamos, con Rafael Tejada y Steven Vázquez. Steven dándole, y esto ya lo vamos a platicar, Steven dando una idea que creo que David Dóniga no ha podido ejecutar en todos sus partidos, que es la de tener a la figura del delantero pivot que te baja balones, que te descarga, y luego Rafa, un delantero muy diferente, ¿no? Que tiene muchísima movilidad, no es un delantero para vivir dentro del área, como por ejemplo sí lo contó con Emerson Mauricio, que salía muy poquito y era más un 9 posicional. Entonces había mucha movilidad realmente en cuanto a los delanteros del equipo. Una alineación que salvo una o dos piezas creo que es más o menos lo que todos esperábamos. Ahora bien, yéndonos al partido directamente, el primer tiempo arranca con ese recurso natural de Dóniga que fue creciendo ante la presión del rival. San Vicente y las Granadinas propuso una presión muy alta de no dejarnos salir jugando, aunque realmente no creo que haya sido tanto un problema porque no hemos tenido partidos tan dominante desde el centro del campo, poniendo la pelotita abajo, sino que más bien el recurso en largo. Sí que creo que los primeros minutos le cuesta un poco a Steven no adaptarse a ese estilo de juego, sino encontrarse cómodo en el partido. Pero ya cuando fueron pasando los primeros minutos, vimos como Steven Vázquez pudo bajar muchas más pelotas, activar a la segunda línea, incluso aprovechar los movimientos en los que Rafa Tejada atraía una o dos marcas para él quedar más libre y así tener más tiempo de poder soltar la pelota con mayor coherencia. El Salvador fue creciendo poquito a poquito a base de esto y en que algunas piezas tipo Melvin Cartagena o Tereso Benítez también fueron participando más del juego. Tereso llegando a zonas incluso interiores para luego ser una opción de pase
e ir hacia adelante, buscar el siguiente escalón, y Melvin Cartagena ofreciendo ese siguiente escalón en el desmarque constantemente, asociándose, me parece, en el lado donde El Salvador trató de hacerse fuerte, que fue por la derecha. El primer tiempo se juega muy poquito por izquierda, ni nosotros ni el rival propone demasiado por la banda de Alex Larín. Ahora bien, él llega al gol, me parece en consecuencia de que va creciendo El Salvador a partir de eso, poco pero es perceptible. Cae el gol de Steven Vázquez y después de eso tenemos una fase de varios minutos con control tras el 0-1, donde sí que ya podemos jugar más a ras de piso, donde entendemos mejor cómo poder sortear la presión del rival, Darwin Seren ofreciéndose en los primeros pases para poder generar líneas distintas y a partir de ahí activar a Martínez, sobre todo a Cartagena, Steven Vázquez pivoteando muy bien, dejando buenos apoyos, Rafa Tejada involucrándose en el juego cuando tenía que hacerlo, Tereso Benítez también. Entonces creo que ahí sí que hay una mejoría muy palpable por parte de la selección, no para tirar cohetes, pero que oye, sí que creo que iba encaminado a algo mejor. Pero llega un punto de inflexión del que me parece El Salvador como tal, ni siquiera a pesar de que ganamos el partido, nos podemos recuperar de ello. Y es la lesión de Steven Vázquez. Porque sin Steven Vázquez, David Doniga pierde el recurso natural que realmente él ha necesitado en la selección, esa figura del delantero más tanque que te pueda retener y bajar pelotas, que lo buscó con Bryan Gil, y de hecho el partido contra Honduras me parece, ya un amistoso un tanto lejano, que ese día vimos los mejores minutos de la selección, teniendo el 11 quizás más capacitado para ejecutar la idea de David Doniga, y que estos buenos minutos que quizás no teníamos en los últimos partidos, los pudimos concretar a partir de eso también, de esa figura que necesita David Doniga en el ataque, más allá del complemento del otro delantero que pueda estar acompañando. Llega la lesión de Steven, ingresa Francis Castillo y El Salvador no se vuelve a mostrar igual. Y empezamos a tener, me parece, flashbacks de un problema recurrente que no lo habíamos tenido tanto, me parece, en esta era de David Doniga. Por supuesto no se había corregido por completo, pero yo no recuerdo un partido donde nos hayan superado tantísimo en el juego aéreo. Y ya desde el primer tiempo lo empezó a poner de manifiesto San Vicente y las Granadinas. Lo habíamos comentado en la previa, que iba a ser una opción por la que nos iban a atacar. Así nos marcaron en las eliminatorias y así buscaron también hacernos daño en este juego de Liga de Naciones. Obtienen el empate antes de irnos al descanso y da la sensación de que ellos cerraron, sin ser espectacular, mejor que nosotros. Y el regreso del banquillo o de los banquillos es muy emocional por parte de la selección, porque me parece que hay desesperación en las ideas que trataron de realizarse posteriormente, iniciando desde el ingreso de Jairo Enríquez. No digo que el cambio como tal fue malo, de hecho puedo entender hasta cierto punto de buscar un poquito más de creatividad, un interior más claro que se pudiese posicionar en zonas entre líneas para recibir y ahí generar pases con mayor inventiva en lugar de Cartagena, pero creo que Jairo fue el fiel reflejo de lo emocional que fue el segundo tiempo para la selección, yendo a varias pelotas, pasado de revoluciones y sin concretizar ideas buenas, que se fue desesperando a medida que los minutos avanzaron en el partido, y el local encontró su mejor momento a partir que nosotros no podíamos asentarnos y ellos psicológicamente nos habían ganado la batalla, o por lo menos esos siguientes minutos luego del gol, teniendo mucha más repercusión en ofensiva, plantándose mejor, de manera desordenada, pero un poquito mejor en el último tercio de la cancha, llegando con bastante facilidad, incluso generando muchas transiciones y obligando a nuestros centrales a ir con barridas más impulsivas que pensadas. Eso también generó que los tres centrales fueran amonestados en el partido. De hecho, terminamos el encuentro con los 5 defensores amonestados, que no me parece un dato menor, sino un reflejo también de lo que en muchos momentos nos costó el encuentro. Ellos le dan vuelta al partido con el 2-1 y aquí empezamos a ver a la selección con ideas sin unión que complicaron el panorama. Yo lo decía en Twitter y a mí me parecía que se jugaban diferentes partidos a lo largo del campo para El Salvador. Balones en largo por parte de los centrales para los delanteros, que el Cacho Larín trataba de subir y asociarse con Jairo o con Darwin, pero que solo entre ellos y no producían, que Francis Castillo llegaba al área y no encontraba a nadie, es decir, como que cada quien estaba un poco a su rollo y no lográbamos ordenar o darle sentido a las ideas que intentábamos entre todos. Ahora bien, llega el cambio de Santos Ortiz y creo que
el ingreso de él nos genera 2 jugadas. Bueno, él produce una jugada y luego Cristian Martínez y Francis Castillo producen otra, pero son jugadas aisladas. O sea, los goles son de brillos aislados, de ideas aisladas, no por el juego colectivo del Salvador. Que El Salvador crece o que por lo menos empuja y juega más en campo contrario después del 1-2, sí, está bien, yo estoy de acuerdo, a pesar de que pudimos haber encajado el 3-1 perfectamente, una doble tapada de Mario González, pero que no son producto y consecuencia de que El Salvador estaba mucho mejor con pelota y que le habíamos producido muchísimo a San Vicente. Es de una presión donde Santos Ortiz se la cree en el fallo del guardameta, o sea, antes del fallo se la cree, va a presionar con mucha determinación, gana pelota y empata, y luego la visión de Cristian Martínez, que esto, créeme que esto sí creo yo, que puede ser una jugada ensayada, no necesariamente así como pasó, pero recordemos que esta selección es muy de jugar en directo, entonces un trazo largo para ventaja en velocidad de un delantero es algo que sí me creo yo que se ha practicado. No exactamente así, de esa jugada estacionaria y mucho menos desde esa distancia, pero fue muy vivo Cristian Martínez para buscar ese recurso y Francis Castillo, obteniendo ventaja sobre su par, sacó un disparo cruzado que, hay que ser sinceros, nos salvó las papeletas, haciendo el juego de palabras, de un papelón. Porque pudo haber sido ya solo el empate, pudo haber traído muchas más críticas al seleccionador si de por sí ganando ya cayeron en el encuentro. Se ganó 3-2, que al final es lo más importante, los 3 puntos, pero siguen preocupando las formas. Ahora bien, nombres del partido para El Salvador. Es curioso porque voy a poner a 3 que no jugaron el partido completo. Para mí Rafa Tejada fue el mejor, por cómo luchó, por cómo le da continuidad a la jugada para el primer gol, para que luego marque el conjunto salvadoreño. Y creo que dentro de su propio partido que tuvo que lidiar a veces, Rafa estuvo bien. O sea, estuvo correcto. O sea, no creo que nadie haya brillado en la selección como tal, pero Rafa me pareció bien. Steven Vázquez. Creo que con Steven Vázquez más tiempo quizás El Salvador se hubiese podido asentar más, y eso es lo que me hace pensar en que su partido fue más importante de lo que lastimosamente pensamos. Eso, claro, condicionado por el poco tiempo que jugó, marcó el 1-0, bajó varios balones. O sea, la idea principal de Dóniga se pudo ejecutar en base al perfil de Steven Vázquez. Pongo a Francis Castillo porque los goles son amores. No creo que haya estado tan brillante, bueno, nadie estuvo brillante en el encuentro, pero generó un par de buenas jugadas, de desbordes. Es obvio que está verde. Pero así como es obvio que está verde, también es obvio que tiene un talento muy interesante que para el futuro, a medio plazo sobre todo creo que será, va a sumar mucho, va a ser capital para la selección. Ahora mismo como recurso me parece bien, incluso yo apoyaba su convocatoria desde el inicio, y termina marcando su primer gol en la selección, que nos da una victoria que nos encamina prácticamente a clasificar a Copa Oro. Menciones especiales a Santos Ortiz por habérsela creído en la jugada del segundo gol. Sin ese empate yo no sé cuánto hubiésemos tardado en marcar el 2-2 o si hubiese llegado eventualmente. Era un momento en donde estábamos perdidísimos en el partido. Y he puesto a Tereso Benítez, aunque me lo he dudado mucho con Darwin Serén. En general luego creo que no hay una mención especial muy clara. Al final es más por el esfuerzo, por la insistencia, pero no por encontrar virtudes demasiado claras en nuestros jugadores. ¿Qué conclusiones me deja este encuentro tras todo lo que hemos analizado? Se tenía que ganar de cualquier manera, pero eso es también lo que preocupa. Es interesante cómo hemos caído en un círculo de opinión, porque todos estamos de acuerdo en que El Salvador tenía que ganar y tiene que ganar, todavía falta un partido, los 2 encuentros de esta doble fecha. Y estoy seguro que todos dijimos hay que ganar como sea. Es lo más importante, son los puntos, regresar a Copa Oro y regresar a Liga de Naciones A. Luego ya veremos. Y tal cual eso pasó, o sea, El Salvador ganó de cualquier manera, sin tener ideas demasiado unificadas. Sí hay algunos puntos que se pueden, si no rescatar, pero por lo menos empezar a ver como crecimiento de la selección, pero ofrece tantas dudas el juego colectivo que seguimos pensando, y creo que hay un bastante acierto en eso, en que ganamos de cualquier forma. O sea, como sea había que ganar, como sea se ganó. Pero es también lo que preocupa, que ese siga siendo el argumento, que hay que ganar como sea, que no tengamos pilares para decir, bueno, hay que ganar a partir de esto, esto y esto.
Si Steven no vuelve para el siguiente partido, se necesitan ajustes ofensivos. Es claro que en esta convocatoria no hay otro perfil de Steven Vázquez. Yo no digo que no hay otros delanteros con talento, porque no es el punto, sino que bajo la idea principal que quiere David Doniga, necesita un perfil como el de Steven Vázquez, y si no va a contar con él para el domingo, que ya es duda, por cierto, es duda si podrá estar a disposición del cuerpo técnico. Si no va a estar él, entonces creo que David Doniga necesita un plan B que no hemos visto del todo bien durante su gestión, sobre todo en los últimos partidos, pero que tiene que buscar la forma, si a lo mejor con extremos, Tejada botada a la derecha y puede ser un extremo por izquierda, meter bueno, Ezequiel Rivas no se sabe todavía si va a estar, pero si está disponible meter a Ezequiel Rivas o a Jairo como un extremo. Buscar la forma, ¿no? Buscar la forma de que El Salvador, ya sea con extremos o con una doble punta que se entienda mejor, pero que pueda ser una opción realmente para que ese partido se gane por lo menos de manera más cómoda. Emocionalmente, cada golpe nos afecta demasiado. Esta es la última conclusión que quería generar, porque se mencionó en la transmisión, y es algo que yo no había valorado de esa manera, que El Salvador tiene la costumbre en este tipo de partidos, como el que se jugó de ayer, de ponerse al frente, pero encajar eventualmente, a pesar de tener un poquito de mejores minutos, terminas encajando, que bueno, esto es una mala tendencia, pero después de encajar, de recibir el primer gol, el equipo se cae. Psicológicamente nos cuesta demasiado levantarnos a partir del golpe que nos pegan, y eso que nos dieron una doble bofetada. Menos mal que Santos Ortiz, creo, un poquito más ajeno a este chip de la selección, porque apenas es su primer partido, fue a buscar de manera determinada una pelota que creo yo empieza a salvarnos el encuentro, pero realmente en el aspecto emocional El Salvador no ha podido levantarse desde hace varios encuentros, y es muy preocupante porque al final es una red flag. Sí, es una bandera roja de que hay algo muy complejo de poder gestionar, que es lo emocional de los jugadores, y hay que ver de qué manera se puede controlar eso. Para terminar, quiero que veamos cómo queda la tabla de posiciones a partir de esto. La jornada 3, Montserrat venció 1-0 a la selección de Bonaire, mientras que San Vicente cayó 2-3 contra El Salvador. Lo que nos deja este resultado es, por una parte, que El Salvador es líder con 9 puntos. Esto, insisto, al final es lo más importante de todo, que El Salvador sigue siendo líder, que amplía su ventaja o la tiene ya de manera mucho más holgada, bien encaminado para clasificar a Copa Oro. El segundo lugar del grupo es San Vicente y las Granadinas, a pesar de la derrota, con 4 unidades. Montserrat, que ganó, tiene 3, y Bonaire tiene un puntito en el fondo. ¿Qué implica esto? Que si El Salvador gana el siguiente partido contra San Vicente y las Granadinas, ya tendríamos boleto a Copa Oro y ya estaríamos clasificados a Liga de Naciones A. Nos deja muy buena posición el haber ganado, y creo que es de los aspectos más importantes a rescatar, a pesar del funcionamiento que vimos del equipo a lo largo del juego. Este es mi análisis de la victoria de El Salvador, 2-3 contra San Vicente. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Ustedes también dejen sus comentarios de qué les pareció la presentación de la selección en este primer partido. Y si todo va bien, esta misma semana vendremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.